Esta historia comienza con la introducción de la legendaria bandana número 1, la cual promete poder, omnipotencia e inmortalidad. Sin embargo, se sabe que nadie ha logrado soportar los tormentos que conlleva su carga perpetua. Así vemos a Afro Samurai ya en su adultez, quien atraviesa los sufrimientos asociados a su condición de poseedor de la bandana número 1. Ha dejado de luchar hace años y su antiguo deseo de venganza se ha desvanecido. Su única distracción ahora es tallar esculturas de madera que representan a las personas de su pasado, desde sus enemigos y su padre Rokutaro, hasta sus hermanos adoptivos como Gino. Afro vive en una pequeña casa a orillas del mar, donde comienza a evocar recuerdos de su pasado, cuando aún recorría el mundo, impulsado por su ambición de convertirse en el número 1. Un día, tras pescar su almuerzo, Afro se dispone a limpiar el pescado en el muelle, ocultando su identidad bajo un casco. En ese momento, es emboscado por dos esgrimistas, quienes atacan sorpresivamente desde abajo. Afro esquiva sus sables con destreza, aunque a costa de sacrificar parte de su voluminosa cabellera. Los esgrimistas le advierten que la bandana será suya y se lanzan en una nueva embestida frontal. Sin embargo, el nivel de habilidad de Afro es claramente superior. Los evade con movimientos precisos sin necesidad de desenfundar su katana. Los atacantes intensifican sus estocadas, pero no logran tocarlo, y en su lugar solo logran cortar el pescado que él llevaba. La batalla sigue este ritmo hasta que Afro, al retroceder, tropieza con un desnivel del muelle, quedando a merced de los esgrimistas. En el último instante, sin embargo, se protege usando sus pies y consigue atravesar a uno de los atacantes con su propio sable, empleando solo sus dedos. Cansado, finalmente desenfunda su espada y en un movimiento fulminante parte a ambos esgrimistas en dos. No obstante, la emboscada apenas ha comenzado. Una horda de hombres aparece con la intención de reclamar la bandana y Afro, sin poder negarse al combate, se lanza sobre ellos, separando sus cabezas de sus cuerpos y desmembrando extremidades a medida que se acerca a la orilla. Algunos adversarios intentan atacarlo con armas de fuego, pero Afro desbarata sus cañones, provocando explosiones que aniquilan a sus enemigos, creando un auténtico río de sangre que se mezcla con el agua salada del mar. De repente, Afro empieza a alucinar con la imagen de su padre, Rokutaro, criticándole, y con el muñeco de Otsuru desgarrándose en vida. Rokutaro, aún consciente en la visión, intenta hablarle, pero cuando Afro se acerca percibe que es solo un cadáver en descomposición, condenado a sufrir incluso después de la muerte, ya que la bandana número 1 no lo ha abandonado. Volvemos al presente, donde vemos que todas las experiencias vividas han llevado a Afro a renunciar a la bandana del número 1, que yace abandonada junto a su katana, incrustada en las rocas bajo la lluvia. Mientras tanto, Afro intenta hallar paz, rezando a los dioses y tallando sus esculturas de madera. Sin embargo, esa noche Gino y una misteriosa mujer se aproximan a la cabaña. Gino, montado en una motocicleta, irrumpe de forma dramática, cayendo desde el techo y aprovechando la pasividad de Afro para estrellar los neumáticos contra el cuerpo del samurái. El impacto los hace caer hasta la planta inferior y sin perder un segundo, Gino arrastra a Afro hacia el exterior. Mientras la cabaña comienza a arder en llamas, Gino lleva a Afro, completamente sometido, hasta un árbol donde lo espera una mujer que resulta ser su hermana perdida, Sio. Con Afro a sus pies, Sio le deja en claro que lo recuerda como un asesino y un monstruo, culpable de hacer sufrir a miles de personas en su afán por conseguir la bandana del número 1. Ahora, ella busca venganza, y su plan es resucitar a su padre para torturarlo como castigo por los pecados de Afro. En un acto de desprecio, Gino destruye la tumba de Rokutaro y profana su ataúd, llevándose la mandíbula del esqueleto. Sio advierte a Afro que la única forma de detenerla es encontrando la bandana número 2 y enfrentándose a ella. Al día siguiente, con la salida del sol, Afro se encuentra entre los escombros de su casa, observando las pocas esculturas de los dioses que lograron sobrevivir. Les ofrece una última oración, pues ha decidido luchar de nuevo. Como símbolo de su decisión, su amigo imaginario Ninja reaparece, y lo primero que hace es criticar el estado deteriorado de la katana de Afro, reprochándole también que haya dejado de portar la bandana del número 1. Afro intenta justificarse, diciendo que estaba en paz tras haber logrado su venganza. Sin embargo, Ninja le recrimina por no haber matado a Gino en su momento y por haber permitido que Sio lo venciera tan fácilmente, sugiriendo incluso que fue distraído por las curvas de ella. Mientras tanto, en su base, Sio contrata al científico loco Darman para iniciar el proceso de resurrección, que en realidad consiste en crear un clon a partir de la mandíbula de Rokutaro. Para motivarlo en su labor, Sio seductoramente se roza contra el caparazón del científico, asegurándose de que esté completamente enfocado en su tarea. Además, para evitar cualquier error, Sio envía a 3 de sus soldados a vigilar de cerca a Afro. Por su parte, Afro llega a un pequeño pueblo donde deja su katana en manos de un herrero para que le devuelva su filo y aprovecha el momento de paz para afeitarse, deshaciendo
cubriéndose de la barba que simbolizaba su tiempo de inactividad. Durante este momento, Ninja le pregunta por qué Afro le da tanta importancia al posible clon de su padre, cuando sabe que el verdadero Rokutaro murió hace mucho tiempo. Afro, sin embargo, le responde que no tiene elección, solo así su padre podrá descansar en paz. Desde las afueras del pueblo, los vasallos de Zio observan en silencio mientras el herrero entrega la katana restaurada a Afro. El herrero le comenta que, según la sabiduría ancestral, la condición de una espada refleja el estado del alma de su portador. Aunque ahora la katana luce perfecta, le advierte que la purificación final depende solo de Afro. Con su espada renovada, Afro continúa su camino hacia Lady Luck Town, sin advertir que es vigilado de cerca por un aldeano. En cuanto los habitantes se enteran de que Afro, el hombre que mató a Justicia y que durante años fue responsable de tantas muertes, está cerca, deciden enfrentarlo y buscar venganza. Saben que ha estado inactivo por mucho tiempo y ven una oportunidad de ajustar cuentas. Una de las personas entre ellos, que resulta ser uno de los vasallos de Zio, toma la palabra para explicar el origen de su odio. Según ella, tras la muerte de Justicia, el mundo cayó en el caos porque Afro rechazó ocupar su lugar como número 1. Sin un líder claro, los aspirantes a la bandana número 1 perdieron el rumbo y comenzaron a matar sin propósito alguno. Entre las víctimas de esa era de anarquía se encontraba su esposo. Afro finalmente llega a los límites de la aldea, donde es rodeado por un grupo de aldeanos sedientos de venganza por los seres queridos que perdieron a causa de su pasado violento. Afro comprende el resentimiento de los aldeanos y, en señal de respeto, decide luchar sin hacerles daño. Su sola presencia y habilidad son suficientes para hacerlos retroceder, y al no poder vencerlo, se ven obligados a maldecirlo mientras él se aleja en silencio. Al adentrarse más en la aldea, su atención es captada por un club de entretenimiento, donde los hombres se entregan a tentaciones carnales. La presencia de Afro deja a todos en estado de shock, a excepción de un empleado que trabaja para el tercer hermano del clan de los 7 vacíos, quien sobrevivió a un encuentro previo con Afro. Siguiendo órdenes, el empleado guía a Afro hasta el tercer hermano, y allí, sorprendentemente, descubre que también ha mantenido con vida al primer hermano, quien siente un profundo terror al ver de nuevo al samurái. El tercer hermano recibe a Afro con respeto y ofrece su cooperación. Afro, sin rodeos, le exige la ubicación de la bandana número 2. Aunque el hermano acepta ayudarlo, impone una condición: un duelo de dados en el que, si Afro pierde, deberá entregar su cabeza. Sin alternativas, Afro acepta el desafío. Mientras se preparan, el tercer hermano le explica al primer hermano, en voz baja, que tiene asegurada la victoria, pues controla el resultado de los dados con un dispositivo oculto. El juego comienza con una mujer afro-japonesa que agita los dados en un vaso, y los jugadores deben predecir si el resultado será par o impar. Afro, confiado, pronostica un número impar, mientras que el tercer hermano apuesta por un número par, sonriendo con la certeza de que su dispositivo le dará la razón. Cuando los dados caen, el hermano exige que Afro cumpla su parte. Sin embargo, en ese preciso momento, Afro desenvaina su katana y corta la barba del anciano, revelando el dispositivo que utilizaba para hacer trampa. En respuesta, Ninja, el amigo imaginario de Afro, pide un espectáculo de striptease gratuito como compensación. Por su parte, Afro ofrece al tercer hermano una elección: su decapitación o la información sobre la ubicación de la bandana número 2. Sin más opciones, el tercer hermano revela que la bandana está en manos de un samurái llamado Shichigoro. Sin perder tiempo, Afro retoma su viaje. En el camino, mientras contempla una estatua de Buda, escucha la voz de Zio, que le habla desde un micrófono oculto en la deidad. Zio le reprocha la falta de ansias de lucha que ha adoptado y le recuerda que, cuanto más se demore, más tiempo tendrá ella para torturar a Rokutaro. Ante estas palabras, Afro, con su determinación reavivada, parte la estatua en dos y le ordena a Zio que cierre la boca. Mientras tanto, al observar que el cráneo de Rokutaro ha sido restaurado, Zio se disculpa con Gino por las tácticas de tortura psicológica que emplea contra Afro. Aunque comprende el deseo de venganza de Gino, sabe que él todavía lo considera un hermano. Sin embargo, le promete que solo así podrán hacerle a Afro sentir el sufrimiento que ellos mismos han experimentado. Al día siguiente, tras descansar entre las aves y fumar hierbas alucinógenas, Afro continúa avanzando. A mitad de camino se encuentra con un hombre que está secuestrando a un niño. El secuestrador reconoce a Afro y, al ver que el padre del niño se aproxima, decide dispararle, pero el samurái se adelanta decapitándolo y desmembrándolo en un solo movimiento. Cuando el padre llega, abraza a su hijo llamado Kotaro y, como muestra de gratitud, ofrece a Afro un trago. Afro observa detenidamente al hombre y, al notar su katana, comprende que se trata de Shichigoro, el portador de la bandana número 2. Esa misma noche, en el pueblo, se celebra un festival con un DJ que ambienta el lugar con las mejores canciones de Eminem y Snoop Dogg. Shichigoro lleva a Afro a un restaurante, donde le ofrece una comida y un refrescante vaso de limonada. Durante la conversación, Shichigoro le confiesa que el secuestrador quería raptar a Kotaro para chantajearlo por algo que él posee y que el mundo entero ansía. Mientras conversan, los ninjas de Zio rodean el restaurante, preparándose para atacar. Shichigoro continúa su relato, revelando que Kotaro en realidad es el hijo de un amigo suyo, asesinado por el infame Afro Samurai. En sus últimos momentos, el amigo le confesó que ya no deseaba la bandana número 2, por lo que Shichigoro la tomó y la escondió,
mientras deambulaba por el país. Ahora, Afro se ha cruzado en su camino y Shichigoro está decidido a enfrentarlo. Así, mientras Shio y Gino se aproximan a la zona y los ninjas transmiten todo en directo, Afro y Shichigoro se retiran a las afueras del pueblo para llevar a cabo su duelo. Shichigoro lamenta no haber podido cumplir su deseo de paz junto a Kotaro, pues la bandana solo ha traído muerte y la creación de nuevos huérfanos. Aún así, deja claro que Afro tendrá que matarlo si desea obtener la bandana. Ambos se preparan y la batalla comienza con un intercambio de ataques en el que Shichigoro parece tener la ventaja, logrando hacer que Afro pierda momentáneamente el equilibrio. Shichigoro entonces revela su arma secreta, una cadena que le permite mantener a Afro a distancia, forzándolo a esquivar repetidamente. Sin embargo, Afro logra inmovilizar la cadena, lo que obliga a Shichigoro a retomar el combate directo. Como parte de su estrategia, Afro decide adentrarse en el festival, corriendo entre la multitud. En respuesta, y bajo órdenes de Shio, el DJ ambienta el evento con música bélica, mientras los ninjas lanzan bombas de humo y abren fuego, creando un caos entre la gente. A medida que los ninjas atacan a Shichigoro y Afro, ambos demuestran su superioridad en el combate, eliminando a sus oponentes con precisión y ferocidad, dándoles una bienvenida sangrienta despedazándolos. Mientras tanto, vemos que Kotaro despierta y al no encontrar a su padre, decide salir en su búsqueda. Una vez que no queda un solo ninja en pie, los samuráis reanudan su feroz combate. Los intercambios de ataques son intensos y equilibrados, pero en medio de la lucha, el DJ se cruza en el camino. Afro aprovecha la distracción y utiliza al DJ como escudo, desviando la katana de Shichigoro para, en ese instante, clavar su propia espada en el cuerpo del portador de la bandana número 2. Shichigoro muere y Afro toma la bandana. Sin embargo, al inclinarse para ofrecer sus disculpas al cuerpo de su rival caído, se da cuenta de que Kotaro ha presenciado la muerte de su padre. Sin poder hacer nada, Afro observa cómo el niño se lanza sobre el cadáver y llora amargamente al recordar los momentos compartidos junto a él. Después de este sombrío desenlace, cuando Afro se dispone a abandonar el pueblo, se encuentra cara a cara con Shio y Gino. Shio lo acusa de ser un asesino, de matar por motivos triviales, y le muestra que ha logrado regenerar la cabeza de Rokutaro, quien, aún en ese estado, parece consciente y atrapado en el dolor. La ira se apodera de Afro, quien se lanza contra Shio, pero Gino lo intercepta, inmovilizándolo con sus katanas rodeando su cuello. Shio le ordena a Afro dirigirse hacia la colina del cerezo, y acto seguido instruye a su vasallo Bin para que bombardee la zona, dándoles a ella y a Gino tiempo para marcharse. El ataque despierta en Afro recuerdos de su pasado, de cuando acompañó a Gino en su reencuentro con Shio en la colina del cerezo. En ese entonces, Shio había sido adoptada por una familia adinerada, y cuando volvió a encontrarse con su hermano, le presentó a sus 3 vasallos, Bin, Michael y Tomoe. Gino le presentó a Afro como su hermano, y Shio, dispuesta a aceptarlo como parte de su familia, le pidió incluso que en el futuro le enseñara el arte de la espada. En el presente, Shio decide someter a Gino a sus últimas actualizaciones para extirpar lo poco que le queda de humanidad y convertirlo en un samurái completamente automatizado. The Darkman aparece y le advierte que jugar con esa tecnología podría interferir en el desarrollo de Rokutaro, condenándolo a un estado vegetativo permanente. Sin embargo, Shio no muestra preocupación alguna y está dispuesta a correr el riesgo, dispuesta a hacer cualquier cosa para incrementar el sufrimiento de Afro. Le deleita ver cómo incluso Darman, un científico loco, se ve perturbado por su crueldad y le asegura que todo está sucediendo tal como lo planeó. Al observar a Gino en su forma actual, Shio deja claro que, aunque parezca humano, él no es más que un cascarón vacío de lo que alguna vez fue. Y si Darman aún cuestiona sus métodos, Shio le recuerda que el androide de Afro que él mismo creó ya se ha derrotado entre los escombros del templo de los 7 vacíos, por lo que ahora ella busca la perfección en la biotecnología. A pesar de recibir la ayuda de Darman, Shio le deja claro que lo considera una aberración que viola las leyes de la naturaleza y decide castigarlo como prueba de su desprecio. Sin embargo, en una vuelta irónica, Darman parece experimentar éxtasis bajo el sufrimiento infligido por las garras de Shio. Mientras tanto, Afro continúa su travesía a través de un desierto azotado por una intensa tormenta de arena, percatándose de que Kotaro lo sigue en busca de venganza. La situación le resulta divertida a Ninja, quien reconoce en el niño una imagen reflejada del propio Afro en su infancia. Aunque Ninja admira la determinación y resistencia de Kotaro, está convencido de que, de seguir así, el niño sucumbirá al día siguiente. Efectivamente, Kotaro, exhausto y deshidratado, pierde las fuerzas y cae inconsciente, susurrando una disculpa a su padre en su último esfuerzo. Sin embargo, más tarde despierta bajo la sombra, sorprendido al encontrar una botella de agua que Afro ha dejado a su lado. Con sus fuerzas renovadas, el niño retoma su persecución, firme en su objetivo. Desde la cima de su base, Shio recuerda con deleite los momentos en que torturó psicológicamente a Afro usando la cabeza de su padre, lamentando que sus vasallos no estuvieran presentes para presenciar el horror en el rostro de su enemigo. Al parecer, en el pasado Afro también conoció a sus vasallos, cuando aún eran humanos. La melancolía se apodera de Shio al contemplar una fotografía de su infancia, en la que todos aparecen juntos. El recuerdo despierta en ella un llanto cargado de resentimiento. Conmovidos por la nostalgia y el dolor de Shio, los vasallos deciden actuar por su cuenta. En un gesto de lealtad y rebeldía, salen en busca de Afro, con la intención de matar
matarlo antes de que Seo deba ensuciarse las manos. Al amanecer, Afro inicia el ascenso de la montaña, adentrándose en una aldea destruida y abandonada. Entre las ruinas, Ninja descubre los restos de una estatua en honor a Justicia y se pregunta si ese es el lugar donde Seo ordenó a Afro asistir. Afro, indiferente, sigue avanzando hasta llegar a un viejo cerezo que aún conserva algo de vida. Frente a él le esperan los vasallos de Seo, a quienes Afro reconoce de inmediato, recordando que fueron los guardianes de Seo en su niñez. Tras lanzar una afilada provocación a Ninja, Vin explica a Afro que están allí por su propia voluntad, en contra de las órdenes de Seo. Acto seguido revelan que ahora son androides y que han venido con un solo propósito: destruirlo. La primera en atacar es Tomoe, quien se lanza hacia Afro propulsada por cohetes y blandiendo un mazo con púas. Michael la sigue de inmediato desplegando un cañón de fuego que obliga a Afro a retroceder. En ese momento, Vin aparece montado en la motocicleta de Gino, que se transforma en una mortal hélice giratoria. Sin embargo, Afro intercepta a Vin y parte el vehículo en dos, truncando su ataque. Sin inmutarse, los vasallos se reagrupan y reanudan el combate en conjunto, enfrentándose ferozmente al samurái. Mientras tanto, Seo observa cómo el cuerpo de Rokutaro se encuentra en la fase final de su regeneración. Faltan apenas 2 horas para que el proceso se complete. Al notar la ausencia de sus vasallos, Darman le informa que han ido a la aldea con el objetivo de matar a Afro y así ahorrarle a ella el dolor de hacerlo. Seo, con una sonrisa ambigua, decide recompensar a Darman una última vez. Acelerando el proceso de regeneración de Rokutaro, ejecuta al científico loco para asumir el control de la situación. Como muestra de respeto a sus conocimientos, lo despide con una gratitud irónica, mientras el tanque de regeneración de Rokutaro comienza a detenerse, permitiéndole finalmente salir. La escena provoca un temblor en Seo, quien se estremece ante la inminencia de lo que está por venir. De vuelta junto al cerezo, Afro continúa luchando en solitario contra los androides, quienes despliegan habilidades inesperadas con cada movimiento. Vin lo sorprende al atravesar su defensa, acorralándolo y amenazando con perforarle el cuello, aunque Afro logra esquivarlo en el último segundo. El samurái intenta contraatacar, pero su golpe es bloqueado, obligándolo a evadir el bombardeo del cañón de Vin hasta encontrar una abertura que le permite acercarse y cortarle un brazo. Sin perder tiempo, Tomoe se abalanza sobre él, inmovilizándolo al estrangularlo con sus piernas robóticas, para luego estrellarlo contra las rocas. Desde el aire, Michael despliega una serie de bombas que caen en su dirección. El impacto lanza a Afro contra el suelo del bosque, donde Vin, con tono solemne, le explica que están dispuestos a cargar con el pecado de matarlo para preservar la pureza de Seo. Sin embargo, en un último instante, Afro toma la delantera y atraviesa el vientre de Vin, extrayendo los cables que funcionan como sus vísceras robóticas. Como represalia, Michael lo captura en pleno vuelo. Afro, aprovechando la cercanía, lo decapita en un solo golpe, pero cuando el humo se disipa, descubre que Michael realmente se ocultaba en la cabeza robótica, por lo que sigue intacto y listo para luchar. El androide despliega un arsenal de balas y sus alas en forma de cadenas doradas que cortan todo a su paso. Afro se detiene por un instante, analizando la situación, cuando de pronto Tomoe y Vin vuelven a la escena. Entre ambos logran sujetar sus extremidades, inmovilizándolo, y le piden a Michael que aproveche para descargar su ametralladora, sin reservas, aun si eso significa sacrificar a Tomoe en el proceso. Aunque Michael duda, Vin lo convence de que, de todas formas, Tomoe está dispuesta a morir. Justo cuando Michael inicia la balacera, Afro revienta las cuencas de Tomoe, liberándose de su atadura y utilizándola como escudo. Acto seguido, Afro se lanza contra Michael, aprovechando la sorpresa, y lo parte en dos. Con Vin ya debilitado, lo somete con una fuerte patada. En un último intento de venganza, Vin sujeta la pierna de Afro con la intención de explotar juntos, pero Afro usa su otra pierna para decapitarlo con una patada final. La explosión remanente es vista a la distancia por Kotaro, quien aún sigue los pasos de Afro, cada vez más cerca. Mientras tanto, en la base de Seo, ella observa a Rokutaro fuera de su cápsula. Aunque la resurrección ha sido perfecta, el cuerpo de su padre muestra temblores y signos de inestabilidad. Seo contempla los efectos con una mezcla de expectativa y aprensión. Por otro lado, Ninja despierta y descubre que sobrevivió al dardo venenoso gracias al tanque de oxígeno que llevaba consigo para escalar la montaña. Más adelante se reúne con Afro, quien apenas logra mantenerse en pie, dejando un rastro de sangre que fluye de sus numerosas heridas. De repente el cielo cambia, revelando una imagen de la bandera de Japón que cubre el horizonte. Es entonces cuando Rokutaro, completamente resurgido y con el don del habla recuperado, llama a su hijo, pidiéndole que se acerque. Una vez en el lugar, Afro es recibido por Seo y Gino. Ninja le reprocha a Afro su tendencia al avanzar directamente hacia las emboscadas enemigas y le sugiere dejar atrás a Seo, a su hermano convertido en androide, y al zombie de su padre para proseguir sus vidas en paz. No obstante, Afro sabe que no puede retroceder y continúa avanzando hacia su destino. Resignado, Ninja decide no acompañarlo esta vez, reacio a arriesgarse más, y deja a Afro enfrentar el desafío en solitario. Frente a él, Seo expresa su satisfacción de verlo en esa condición, pero Afro le deja claro que ha llegado solo para recuperar a su padre y reclamar la bandana de número 1. Ante esta declaración, Seo se ríe de sus palabras, observando que, debido a sus heridas, Afro apenas logra mantenerse en pie.
pie. Sin previo aviso, Gino arremete contra Afro, lanzando un golpe brutal que lo derriba y le quita el aliento. Zio decreta entonces que Afro será torturado lentamente antes de su muerte para prolongar su sufrimiento. En medio del dolor, Afro comienza a alucinar, imaginando a su padre cuestionándolo sobre el motivo por el que buscó la bandana del número 1. Afro asegura que su único deseo era vengarlo, pero Rokutaro le recuerda que el portador de la bandana está obligado a asumir su destino, debiendo elegir entre matar o ser asesinado, sin derecho a decidir la sangre que derramará. Con esta visión le ordena a Afro que se convierta en el número 1, asumiendo ese destino sin vacilaciones. Recuperando la conciencia, Afro recibe una brutal bienvenida. El clon de su padre le propina una serie de patadas y rodillazos, estampándolo contra las rocas. Instintivamente, Rokutaro impide que Afro caiga, incrustando su puño en su rostro para luego hacer que el impacto de su cuerpo abra la tierra a su alrededor. En completa euforia, Zio le comenta a Gino que pronto Afro perecerá a manos de su padre, experimentando el mismo dolor que ellos y que miles de huérfanos han sufrido. Sin embargo, al contemplar la escena, Gino comienza a tener destellos del pasado, recuerdos de una época en la que él y Afro compartían una verdadera hermandad junto a Zio. Durante la batalla, Afro finalmente logra levantar su katana y defenderse. Con un movimiento certero, atraviesa el antebrazo de Rokutaro, pero este, con un solo gesto de tensión muscular, se libera, rompiendo el metal de la espada. De inmediato, Rokutaro contraataca, impactando su cráneo contra el de Afro, quien, debilitado, es lanzado hacia Zio. Gino, en un acto instintivo, protege a su hermana, amortiguando la caída de Afro. El impacto revela el verdadero rostro de Gino detrás de la cabeza de oso que porta, al ver cómo Rokutaro tiene acorralado a Afro y procede a estrangularlo mientras Zio le ordena que lo mate. La mente de Gino se sumerge completamente en recuerdos del pasado, cuando Afro y él visitaron a Zio en el Cerezo, unidos como verdaderos hermanos. En ese instante, Ninja suplica a Afro que elimine al falso Rokutaro, pero Afro, derrotado y desmoralizado, responde que no puede matar a su propio padre. Todo parece perdido cuando Afro, exhausto y sin fuerzas, pierde la bandana y cae, aparentemente sin vida. En ese momento crucial, el sentido de hermandad y lealtad renace en el corazón de Gino, quien, decidido a vengar a Afro, se lanza a la batalla contra Rokutaro. En completa confusión, Zio le pregunta a Gino por qué lucha en nombre de Afro, si él ya está muerto. Además, le insiste en que recuerde todo el sufrimiento que el samurái les ha causado a ambos. Sin embargo, la batalla prosigue, y en un embate frenético, Gino consigue realizar un corte superficial en la piel de Rokutaro. Ante esta herida, el clon de Rokutaro se enfurece y contraataca con brutalidad, cercenando uno de los brazos de Gino. Solo entonces Zio comprende que su hermano está luchando movido por el profundo afecto que siente hacia Afro. Gino se levanta y reanuda el duelo, aunque nuevamente Rokutaro lo supera, cortándole ahora la mano con la que empuña su katana. La muerte de Gino parece inevitable, por lo que Zio decide unirse a él en un último intento desesperado y apuñala a Rokutaro por la espalda. Sin embargo, la herida apenas logra hacerle daño, y mientras esquiva la embestida de Zio, Rokutaro la castiga, usando el cuerpo de Gino como escudo. En un solo movimiento, atraviesa a ambos hermanos con su espada. Con sus últimas fuerzas, Zio abraza a Gino y se despide dejándole claro cuánto lo quiere. En ese instante, Gino recupera la suficiente lucidez para reconocer a Zio y le devuelve el abrazo fraternal antes de que ambos mueran juntos. De repente, sin explicación aparente, el cuerpo robótico de Gino emite una última descarga eléctrica que, a través de la sangre esparcida en la tierra, se transmite hasta el cuerpo de Afro, reanimando su corazón y haciéndolo despertar. Al ver a Rokutaro portando la bandana de número 1 y los cuerpos de sus seres queridos caídos, Afro decide enfrentarse a su propio padre. En su mente, Ninja le aconseja huir, recordándole que Rokutaro ya no es humano y que la victoria parece imposible, pero Afro le ordena callar, declarando que el ser frente a él no es su verdadero padre, sino un simple zombie. Su verdadero padre murió hace años y lo hizo sin miedo. Así comienza el duelo final, con tal intensidad que el tiempo parece detenerse y cada movimiento se percibe en cámara lenta. Ambos avanzan directamente el uno hacia el otro, culminando en un único ataque devastador que hace brotar un río de sangre en ambas direcciones. Al amanecer, Kotaro llega finalmente al lugar y se encuentra con Afro, ahora portando la bandana de número 1 como prueba de su victoria. Kotaro lucha internamente tratando de reunir el valor para atacar, pero Afro lo interrumpe entregándole la bandana de número 2 y diciéndole que venga a buscarlo cuando esté listo. Ninja, observando la escena, se pregunta si algún día la caótica vida de Afro tendrá fin, pero al verlo caminar con su mismo temple de siempre comprende que eso es imposible. Así, Afro continúa su camino, adentrándose y aceptando el mundo rojo al que está irremediablemente condenado.